seguir con el curso con otro capítulo, ya que es medicina interna. Vamos a hacer una especialidad por cada capítulo. Esta vez, como les había mencionado, ya tenemos la oportunidad de que se filme, se grabe y se cuelgue en YouTube para que todos tengan acceso a ello posteriormente, gracias a la sociedad de estudiantes que nos está colaborando con esto. Como les dije al inicio, se puso el texto con nosotros mismos. Es el todos hablan. Empezamos con lo que es entonces y tecnología. Son cosas puntuales, ¿no? Se van a dar cuenta. Primero lo que es sepsis. Definiciones, lo que es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS. ¿El SIRS todavía existe o ya no existe? Todavía existe. Existe porque como síndrome. Por ejemplo, SIRS tiene una pancreatitis, tiene un gran quemado, tiene un cuello traumatizado. Pero lo que ya no se usa para el diagnóstico de sepsis, que es otra cosa. O sea, el concepto de SIRS todavía es válido y todavía lo preguntan. Y lo que quiero que ustedes conocen. No se lo voy a repetir. Lo que es sepsis, ya saben que se define con el QIDS-SOFA y con el SOFA. El diagnóstico de sospecha de sepsis se hace con el QIDS-SOFA, el SOFA rápido. Dos de esos criterios, ¿cuáles son? Una respiratoria mayor o igual a 22, glauco menor o igual a 13 o sistólica menor o igual a 100. Dos de esos puntos me hacen el diagnóstico de sospecha de sepsis. ¿Cuál es el siguiente paso? Saber si es sepsis. ¿Y qué es lo que yo veo después? Veo lo que es el SOFA. El SOFA es un score mucho más grande, como un Apache. Si tengo acá además 2 puntos más, ya hago el diagnóstico de lo que es sepsis. Primero QIDS-SOFA, después SOFA. ¿Por qué han hecho esto? Para aumentar la sensibilidad del diagnóstico de sepsis. ¿Por qué? Porque a veces había pacientes que estaban sépticos, sabían que estaban sépticos, pero no tenían criterios de SIRS a veces completos. ¿Cuál es el problema con este SOFA y QIDS-SOFA? Que más bien es un sobrediagnóstico de sepsis. En emergencia ustedes han visto qué paciente no ocurre con 2 al menos de estos. Todos tienen pues taquicardia, taquipnea, entonces tienen que también tener cuidado. Muy bien. ¿Cuál es, ya una vez que saben que es sepsis, cuál es la primera medida terapéutica que van a tomar en un paciente séptico? Es la pregunta puntual. Primera medida terapéutica que van a tomar en un paciente séptico, ¿qué es lo primero que hacen? Si les preguntan así puntualmente. Lo primero que hacen es fluidoterapia. Fluidoterapia, lo primero que hacen. ¿Cuál es la solución de elección? Suero salino isotónico. Suero salino isotónico. Cloruro de sodio de 0.9 gramos de litro. ¿Cuánto le pasan al paciente inicialmente? 30 mililitros por kilo. 30 mililitros por kilo en las primeras 2 horas de atención del paciente. Primeras 2 a 3 horas de atención del paciente. Si tienes un paciente séptico con hipotensión que no responde inicialmente a esos 30 mililitros por kilo, hablamos de lo que es un shock séptico. ¿Okay? Entonces lo que es un shock séptico es un paciente con hipotensión a pesar de fluidoterapia y que requiere vasopresores. Asociado también esto a un lactato elevado. O sea, sepsis con hipotensión que no responde a fluidos, se requiere vasopresores, es shock séptico. ¿El vasopresor de elección cuál es? Noradrenalina. Noradrenalina. Pero si les preguntan, te ponen un caso de sepsis o shock séptico y qué es lo primero que hago es fluidoterapia. ¿Okay? Entonces la pregunta de la primera medida terapéutica será fluidoterapia, suero salino isotónico. Y si hipotensión no responde a eso, vas a hacer lo que es un shock séptico. Ese es lo que es el SOFA, solamente para que lo conozcan, es como un Apache largote, no tiene sentido que te la aprendas, solo que sepas que existe, ¿no? Y con 2 puntos de eso, a ese diagnóstico finalmente de sepsis. Es lo que se usa ahora. Muy bien. El vasopresor de elección, ¿cuál es? Noradrenalina. Si no responde a noradrenalina, ¿qué vas a agregar? ¿Qué puedes sumar? Adrenalina o vasopresina. ¿Ya? Dopamina y fenilefrina ya no deben usarse porque son muy aritmogénicos. Ya no deberían usarse. Luego de la fluidoterapia y los vasopresores, ¿qué más deberían de agregarle al paciente? ¿Qué más deberían darle al paciente? Antibióticos de amplio espectro, según el foco que ustedes sospechan. Por ejemplo, tienes una infección urinaria, una pleurofritis con shock séptico, le mandas fluidos, le pones vasopresores y vas a iniciar antibióticos según el foco. Según ese foco urinario, ¿cuál es el germen más frecuente? El cólera, muy bien, un gran negativo. O sea, hay que iniciar antibióticos contra gran negativos. ¿Cuál es el antibiótico que tú iniciarías? ¿Ah? ¿Ceftriaxona? De
ejemplo posible, carbapenens o pipetazo. ¿Por qué? Porque es un shock séptico, porque no vas a estar con ceftriaxona, a ver qué pasa en 2 días, la gente se muere, ¿no es cierto? Entonces empieza con lo mejor que tienes, Nero, IMI, ERTA, pipetazo. Obviamente que le pides cultivo. El cultivo te llega en 2-3 días y el antibiótico puedes cambiar, ¿no? La descalación. Ese es el sentido. Ya, muy bien. Has iniciado fluidos, has iniciado los opresores. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieres lograr con el paciente? Es como que tienes un diabético que le das metformina porque su glucosilada tiene que ser menos de 7 a los 3 meses. Muy bien, has iniciado fluidos, los opresores antibióticos porque quieres alcanzar qué cosa, eso de acá. Sobre todo los 2 primeros criterios. Una presión arterial media mayor o igual a 65 y una estudiasis mayor o igual a 0.5 mililitros por kilo hora. Sobre todo los 2 primeros, en las primeras 6 horas. Entonces, diagnóstico, terapéutica, objetivo terapéutico, ya saben. Ya. El examen de fin de carrera. Shock séptico, meningitis aguda, mejor decisión terapéutica. ¿Qué le da? ¿Salino o poligelina? Volúmina. Salino. ¿Cuál es el vasopresor de elección? Noradrenalina. ¿Y qué antibiótico le dejará? ¿Ciproceste o IMI de frente? IMI. La respuesta es sencilla. Salino isotónico, noradrenalina, carbapenens. Vancomicina no tiene nada que ver, no van a dar una I tu banco, ¿no? O sea, es para gran positivo vancomicina. Poliestelina es un coloide. ¿Está mal usar coloides? No, son opciones terapéuticas. Es una opción terapéutica, ¿no? Pero las guías siempre te dan cristaloides. Alúmina, uso bien limitado, ¿no? Es una alternativa en shock séptico refractario. Alternativa terapéutica. Muy bien. Pregunta sobre SIRS. ¿Cuál de los siguientes criterios corresponde al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica generalizada? Leucocitos 10.000, frecuencia respiratoria 20, cardíaca 80, menor a 36, hemocultivo positivo. Temperatura. SIRS todavía existe, pero ya no se usa para el diagnóstico de sepsis y shock séptico. En una pancreatitis tiene SIRS. Tener en cuenta eso. A ver. 40 años, 5 días, tos con expectoración verdosa, dolor en horas derecho, disnea, fiebre, taquicardia, taquipnea, hipotensión, crepitantes. ¿Cuál es el diagnóstico primero? Una neumonía. Y tiene hipotensión a pesar de dilatación. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Sepsis. Shock séptico. O sea, tiene una neumonía con sepsis y hipotensión cuando con fluidos de shock séptico. Si te pusieran ese caso clínico y la respuesta, la pregunta sería ¿cuál es la primera medida terapéutica que tú tomas? ¿Cuál sería? Fluidoterapia. No, claro, pero digamos que la pregunta está sacada, ¿no? Fluidoterapia. Salvo que te pongas que cursa con insuficiencia respiratoria. Primero siempre pones línea aérea, primero sería oxígeno, tubo y máquina, dependiendo del paciente. Muy bien. El agente que con más frecuencia produce shock séptico de punto del partido urinario relacionado con la gestación. Fue una pregunta de residentado de hace un par de años. ¿Qué les parece esa pregunta? O sea, tú sabes que más frecuente en eso cuál es. Pero acá te ponen shock séptico y todavía gestación, o sea, distractores. Pensarás pues, que debe ser otro germen distinto, ¿no? Porque no, siempre se coli, sean gestantes, no gestantes, shock séptico, no shock séptico, siempre se coli, siempre se coli. A veces poner así de más, no, es otro germen, más la pseudomonas, no, siempre es E. coli, tanto en intuquinta como extrahospitalaria, siempre se coli. Diagnóstico de shock séptico. ¿Cuál es la primera medida a indicar? También fue una pregunta oficial de residentado. ¿Qué me dice? Infusión de dopamina, transfusión de sangre, bicarbonato, cloruro, adrenalina. Ya, pero claro, la respuesta oficial fue esa. Pero leyendo bien la pregunta, o sea, tú ya has diagnosticado shock séptico, teóricamente ya has puesto fluidos. Debería ser no, noradrenalina. Pero como no hay nora, no. O sea, el de elección siempre es noradrenalina. De elección noradrenalina. Adrenalina y vasopresina se le suman a la noradrenalina. Yo voy al hecho que la pregunta está mal planteada, está mal hecha la pregunta. Porque te dan a entender que ya ha diagnosticado shock séptico. O sea, debería recibir más bien vasopresores el paciente. Pero como las otras respuestas no corresponden, porque no hay nora, la respuesta es fluidoterapia. Salina isotónica.
Dopamina, en los hospitales usan dopamina, ¿algún hospital que hizo? Pitarte, ¿no? ¿No? Ya saben que es muy alimogénico. Por ahí me van a encontrar que alguien usa, pero no hay nada. Entonces, la pregunta de ejercicio séptico viene en relación a eso. Manejo de fluidos, diagnóstico de shock séptico, lo que tienen que saber. Listo, rápidamente lo que es VIH. El virus de VIH es un virus ARN, retrovirus y antivirus. ¿Cuáles son los antígenos principales del VIH? La proteína P24, el membrana material genético del virus. La proteína GP120, que es de envoltura. Esa GP120 es la que se une al marcador CD4 del linfocito. Y luego tenemos lo que es la GP41 que también es de envoltura. Cuando el Western blot sale positivo, el Western blot es lo que me detecta: antígenos o anticuerpos. Western blot que dice me buscan anticuerpos. Pero el Western blot anticuerpos, ¿contra qué antígenos me busca? Contra esos tres antígenos. Cuando un Western blot sale positivo, significa que ha detectado al menos 2 anticuerpos contra esos 3 antígenos estructurales. Si solo me detecta uno, es indeterminado, Western blot indeterminado. ¿Qué significa un Western blot indeterminado? Que probablemente la infección sea muy reciente o sea un falso positivo. Tener en cuenta eso. Muy bien. Algo interesante, miren, en este gráfico van a ver las 2 a 4 primeras semanas post-infección. Hay un aumento exponencial de la carga viral. Aumento exponencial de la carga viral. Ese aumento exponencial de la carga viral en las primeras 2 a 4 semanas de infección, en el 50% de pacientes no produce síntomas. No produce síntomas. En el otro 50% de pacientes sí produce síntomas. Y los síntomas que derivan de ese aumento exponencial inicial de la carga viral se conocen como síndrome retroviral agudo o infección aguda por VIH, que solo se presenta en la mitad de pacientes. La pregunta es, ¿cuál es la clínica de ese síndrome retroviral agudo? Me puede dar cualquier cosa, cualquier síntoma que tú puedas imaginar. Pero lo más común es un síndrome mononucleósico. ¿Cuál es la clínica del síndrome mononucleósico? Fiebre, faringitis, ganglios. Fiebres, faringitis, adenopatías. No estoy diciendo que la causa más común del síndrome mononucleósico sea VIH, no, sino que se manifiesta así. La causa más común del síndrome mononucleósico es el Epstein-Barr. ¿Ya? Pero si se manifiesta un síndrome retroviral agudo, se manifiesta así, como una mononucleosis. También que puede haber como parte del síndrome retroviral agudo, artralgias, rash, diarrea, infinidad de climas. Pero repito, eso solamente lo presenta la mitad de los pacientes, la otra mitad no hace nada. Este síndrome retroviral agudo solito pasa, se autolimita. O sea, tienes tu gripe fuerte, ¿no? De 2 a 4 semanas y como que te puedes solito. ¿Qué ha pasado? Y fue tu retroviral agudo. Entonces, la carga viral baja solita, el virus permanece latente, ¿no? Varios años, y luego la carga viral vuelve a aumentar y viene lo que es el estadio sí. El concepto del síndrome retroviral agudo, sinónimos: infección aguda por VIH o prima infección por VIH. Recuerden. ¿Cuál es el estándar para diagnóstico de infección por VIH? Western blot, es el estándar. Sensibilidad, especificidad, 99.9%. El test de screening es el test de ELISA. 2 ELISA positivos, se hace la prueba de Western blot, diagnóstico de infección por VIH. Pero, ¿cuál es la primera prueba que se hace positiva? O sea, porque puede ser entonces positivo al mes más o menos, se realiza después de algunas semanas. ¿Qué es lo primero que aparece en un paciente con infección por VIH? Lo primero que aparece va a ser el ARN viral, la carga viral. Lo primero que aparece en los primeros 10 días post-infección. Primeros 10 días. Entonces, ¿por qué no hacemos el diagnóstico de infección con carga viral? Porque es inespecífico, a veces tiene baja sensibilidad. O sea, no, el problema es que tiene mucha sensibilidad. Mira, detecta 1 a 5 copias, una copia por mililitro. O sea, digamos que te mandan de castigo a sacarle el agua a un paciente con hemocystosis. ¿No? Estás nervioso, ¿no? Y ¡pum! Te pinchas, una jeringa así manchada de sangre. ¿Tú crees que el virus de VIH no ha ingresado al organismo, aunque sea en escasa cantidad? Sí, ha ingresado. Y es detectable la carga viral. O sea, es interno que lo castigaron y se pinchó, le pide carga viral y seguramente puede salir positivo, porque me detecta una copia. ¿Ya? Por eso que el diagnóstico lo he dado con anticuerpos, no con carga viral. Yo busco anticuerpos contra el virus, con Western blot y con ELISA. ¿Para qué me sirve la carga viral?
para seguimiento en el paciente. Yo quiero que sea indetectable en el paciente. Ese es el objetivo del TAC. La carga viral indetectable. O sea, me sirve para seguimiento. También, ¿para qué me puede servir? Tienes un Western blot indeterminado. O sea, que solamente tiene positivo un anticuerpo. Podrías complementarlo con una carga viral. Ese es el objetivo del TAC. Ante la pregunta, ¿a partir de qué semana la prueba de ELISA se esté positiva? ¿Que si alguien plantea esta pregunta? ¿Por qué no se había planteado? Depende de la generación, porque está, ¿no? Primera, cuarta generación. Primera generación es positiva recién a partir del mes y medio, más o menos. Ese periodo en que el paciente se ha infectado y la prueba aún no sale, se conoce como periodo de ventana, que se va acortando con la prueba de ELISA de cuarta generación. Esa prueba de cuarta generación no solamente me busca anticuerpos, también busca antígeno P24. Se hace positiva en las primeras 2 semanas, 15 a 20 días post-infección. Entonces, también es útil para lo que es síndrome de retroviral agudo. Recuerda que el síndrome de retroviral agudo es el cuadro clínico que se presenta en el primer mes post-infección. Recuerda eso. ¿Cómo se clasifica el VIH? Todavía usamos la clasificación de la CDC 93 actualizada en el 98. Diagnóstico de SIDA es con CD4 menor de 200, CD4 menor de 200, diagnóstico de estadio SIDA, o con cualquier enfermedad oportunista indicadora de SIDA. Es lo único que tienen que recordar. CD4 menos de 200 o cualquier oportunista indicativa de SIDA me hace diagnóstico de estadio SIDA. Es lo que suelen preguntar acá las situaciones oportunistas que suele presentar el paciente, sobre todo las principales. Las he dividido por virus, bacterias, hongos, virus, citomegalovirus, sobre todo a qué nivel suele sentarse citomegalovirus en pacientes con VIH. Fondo de ojo, me produce una corioretinitis. Mira, en inmunosuprimidos VIH, el citomegalovirus me da corioretinitis. En inmunosuprimidos no VIH me da neumonitis. Sobre todo, ¿quién no inmunosuprimido VIH? Un trasplantado, ¿no? Los trasplantados a partir de la 4ª semana pueden hacer neumonías por citomegalovirus. O sea, los VIH sobre todo me da compromiso de lo que es el fondo de ojo. ¿Qué más tenemos? Herpes simples, pero sobre todo compromiso broncopulmonar esofágico. Y también tenemos lo que es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Producido por qué virus? Virus JC. Ese virus JC, ¿qué es lo que hace? Mata al oligodendrocito. El oligodendrocito, ¿qué es lo que hacía a nivel central? ¿Se acuerdan? Que produce mielina, o sea, mata a la célula que produce mielina. Por eso que me da una enfermedad desmielinizante, del mismo grupo que esclerosis múltiple. Es algo raro en realidad, ¿no? Algo raro. Enfermedades por hongos, candidiasis, pero no orofaringia. La orofaringia puedes encontrar en el paciente que usa corticoides inhalados, ponte, ¿no? Un amigo tuyo es asmático, usa su corticoides y un día me encuentras ahí su mugre, ¿no? ¿Qué SIDA? No. Es simplemente que no se pagó la boca, ¿no? Porque es malo. Ya. Luego tenemos las enfermedades por hongos, pero sistémicas. Coccidioides que vaya acá. Criptococosis extrapulmonar, sobre todo ¿qué cuadro? Meningitis por criptococo. Y histoplasmosis, pero sobre todo cuadros sistémicos de histoplasmosis, que son parecidos a tuberculosis, ¿no? Compromiso pulmonar, diarrea, hepatospleno, y tenemos también lo que es la neumonía por el neumocitis tiroides, enfermedades por definidoras de SIDA, o la lista de definidoras de SIDA. Enfermedades parasitarias por protozoarios y por helmintos. Tenemos isóspora y criptosporina, diarrea y VIH. Si le pregunta puntualmente cuál es la manifestación más frecuente del estadio SIDA, ¿qué responde? Manifestación clínica más frecuente del estadio SIDA, diarrea crónica. Sí, puntualmente. ¿Qué más? Estrongiloidosis extraintestinal, diseminada. Estrongiloidosis diseminada, extraintestinal. ¿Qué más? La toxoplasmosis, sobre todo a nivel encefálico. Son patologías producidas por protozoarios y helmintos. Cánceres asociados a VIH. El VIH per se no produce cáncer. ¿Qué es lo que produce cáncer? El VIH asociado a otro virus. ¿Cuál es el cáncer más común asociado a VIH? Sarcoma de Kaposi.
Ya, VIH asociado a otro virus. ¿A qué virus? Va con Kaposi. Herpes 8. ¿Qué más? Cáncer de cervix, papillomavirus humano. Linfomas. No. Epstein-Barr. O sea, VIH per se no da cáncer. VIH más otro virus, papillomavirus, herpes 8, Epstein-Barr. El cáncer más común asociado a VIH es el sarcoma de Kaposi. Y en segundo lugar, los linfomas, ¿no? Sobre todo cerebrales, vamos a ver los demás. Y otras patologías, Mycobacterium avium complex, micobacterias atípicas o ambientales. Cuadros casi indistinguibles de tuberculosis. Avium afecta a pacientes con CD4 menos de 50, o sea, recontra inmunosuprimidos. Le da bronquiectasias, cavidades, ganglios, diarrea. Parece etéreo. El BK sale positivo. ¿Cuál es la diferencia entre un avium y un Mycobacterium tuberculoso? Aparte del ejecutivo, obviamente. Recuerden que las atípicas, como avium, no responden a isonexia. Responden a macrólidos y aminoglucósidos. ¿Cuál es el problema? La vaciloscopía, la prueba de Nielsen, ¿qué me dice? ¿Que es tuberculosis siempre? Recuerden que la especificidad de una vaciloscopía es 80%. O sea, 80% que es estéril, pero 20% que no es estéril. Pero es que más puede ser una atípica. Tienen que tener cuidado. Obviamente acá la mayoría es por tuberculosis. Pero en pacientes muy inmunosuprimidos, tener cuidados. Y estas son resistentes a isoniazida. Basta que tengas tuberculosis para que ya sea estadiosida. La tuberculosis es la única infección oportunista que no depende del nivel de CD4. Se puede presentar a cualquier nivel de CD4. Obviamente CD4 más bajo, cuadro más CD. Nocardia, esteroides, nocardiosis. ¿Quién me dice cuál es el cuadro clínico de la nocardiosis? Cuadro clínico, ya. El contexto antecedente de VIH, inmunosupresión. ¿Qué más? Una presente paciente. Abscesos pulmonares y cerebrales. Absceso pulmonar y cerebral. Y otra característica es que también se tiñen con Nielsen. Las nocardias son ácido alcohol resistentes. También se tiñen con Nielsen. ¿No? Y otra patología más. O sea, quiero que sobre todo recuerden las infecciones oportunistas de lo que es el VIH. Vamos a revisar la más importante. Por ejemplo, encefalitis por toxoplasma. Ocurre cuando el CD4 cae a menos de 100. Es la infección oportunista, recuerden, más frecuente a nivel del sistema nervioso central en pacientes con VIH. O sea, la infección en general más frecuente es toxoplasmosis a nivel central, sistema nervioso central. Entonces, el contexto, ¿cuál va a ser? Paciente con antecedente de infección por VIH. ¿Cuál es el cuadro clínico? Convulsión y o focalización. Cualquier paciente con infección por VIH que focaliza y lo convulsiona es toxoplasma hasta que no se demuestre lo contrario. Que te venga un abuelo hipertenso con hemiparesia de cerebro, ¿no es cierto? Pero te viene un paciente con VIH con hemiparesia, toxoplasmosis. Te viene un chico de 40 años que nunca convulsionó con convulsiones, psicosis será, ¿no? Te viene un paciente con VIH y no convulsiona, toxoplasmosis. Esa es tu primera posibilidad. Que finalmente sea que es otra cosa, pero lo que primero que vas a pensar tú es toxoplasmosis, focaliza y convulsiona. Obviamente que también me da por clínica de cefalea, fiebre y todo lo demás. Muy bien, tienes el cuadro clínico. En cada patología tienes que preguntarte siempre cómo hago el diagnóstico. Tengo en la clínica un paciente que focaliza. Si un paciente focaliza, me supone un proceso expansivo cerebral, ¿no? O una lesión parenquima. Le pido las imágenes cerebrales, tomografía y resonancia. ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Qué es lo que voy a ver en el paciente? En un toxoplasmosis cerebral. ¿Qué es lo que veo? ¿Se acuerdan? ¿Qué veo en un paciente con VIH con toxoplasmosis? Que veo la imagen y digo, este es toxoplasma, de frente. No. Ven esta lesión, una lesión hipodensa o hipointensa que capta contraste en anillo. Una lesión hipodensa o hipointensa que capta contraste en anillo. Tengo la clínica, tengo la imagen, la primera posibilidad es toxoplasmosis. Muy bien, tengo la clínica, tengo la imagen. ¿Cómo confirmo que es toxoplasmosis? ¿Qué le pediría al paciente para confirmar que es toxoplasma? ¿Qué le pide?
Idealmente es biopsia cerebral, estereotáctica, idealmente. Como la mayoría corresponden a toxoplasma y es muy invasivo, se suele primero intentar prueba terapéutica. O sea que le meto al paciente sulfadiazina pirimetamina. Alternativa, cotrimoxazol inamicina. Espero más o menos un par de semanas. Si responde, ¿no es cierto? Si no responde, no es. Si no responde y no es, ahí sí tendré que hacer biopsia cerebral. ¿Me servirá pedirle al paciente anticuerpos IgM para toxoplasma? ¿Por qué no serviría? No, sino que toxoplasma está pues ampliamente difundido, o sea, casi todos estamos infectados por toxoplasma. Entonces ahí me sale IgM positivo y no me dice nada. Entonces por eso el diagnóstico ideal es con biopsia. Cuando hacemos biopsia, cuadro clínico, tomografía, prueba terapéutica. ¿Ya? ¿Cómo también me pueden preguntar un caso de toxoplasma? Acuérdate que esta lesión hipodensa finalmente es un proceso expansivo cerebral. Entonces, ¿cuál será la primera causa de masa cerebral en un paciente con VIH? Toxoplasma. Masa no es igual a cáncer. Masa puede ser granuloma, absceso o pilar. ¿Cuál es la infección más frecuente a nivel central? Toxoplasma. ¿Y la causa más común de focalización convulsiones en VIH? Toxoplasma. Digamos que tengo la clínica, tengo la imagen, mi prueba terapéutica no es, entonces no es toxoplasma. Tengo que pensar en otras posibilidades. ¿Cuál será mi siguiente posibilidad por frecuencia? Me dice. Por frecuencia, ¿cuál será la siguiente posibilidad que pensar? Criptococo, no. Se ve tanto. No siempre se ve la respuesta. Linfoma primario cerebral. Linfoma primario cerebral. La segunda causa del proceso expansivo cerebral es VIH. ¿Ya? Lo de acá es toxoplasma, lo de acá es linfoma. Igualito. ¿Qué más podría pedirle para que me ayude? Podría solicitarle una resonancia magnética con espectroscopía. Recuerda que la espectroscopía me analiza la composición de la lesión y por lo menos me dice si la lesión es tumoral o es infecciosa. Entonces van a ver la imagen en anillo y periféricamente, si se dan cuenta, van a ver un área hipodensa digitiforme, o sea, con forma de dedos de guante. Eso corresponde a edema vasogénico. Ese edema vasogénico se suele ver en tumores y en infecciones. Y si se dan cuenta es más importante que lo que son tumores. Mira cómo empuja la línea bien. Ese edema cerebral es el que se con corticoides. Me han también dicho que puede ser tuberculosis. Puede ser un tuberculoma, pero los VIH no hacen mucho tuberculoma, hacen más meningitis. Para hacer un tuberculoma, que requiere una buena respuesta celular, que el VIH no la tiene, hace más meningitis. Los inmunocompetentes son los que más hacen los tuberculomas. Siguiente infección, meningitis por criptococo o neurocriptococosis, igual CD4 menos de 100. Es la causa más común de meningitis en VIH. Es la causa más común de meningitis en VIH. O sea, una cosa es la infección cerebral más frecuente y otra cosa es la causa más común de meningitis. Si toxoplasma me focaliza y convulsiona, ¿este cómo se manifiesta? ¿Qué hace este hongo? Este hongo me dificulta la absorción del LCR. El LCR se acumula y le da una hipertensión endocraniana y hidrocefálica. Es lo que produce. O sea, un cuadro clínico de hipertensión endocraniana en un paciente con VIH sin focalización. O sea, el paciente acá no focaliza, no hace miopía. Lo primero que hace pensar es una meningitis por este hongo. Criptococo neuro. Muy bien. Recuerden, el paciente acá no focaliza. Va a tener cefalea intensa, por eso no benignos, pero sobre todo cefalea intensa. Signos benignos. ¿Cuál es la primera prueba diagnóstica, el primer procedimiento que indicarían ustedes una meningitis? ¿Ah? Una PL, ¿no? Una función lumbar. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que le llama la atención a ustedes en una criptococosis, en una función lumbar? ¿Han hecho, han visto, han leído? La presión de apertura. Pones la aguja de PL y le pones un equipo de venoclisis y mides hasta cuánto sube el líquido. Lo normal que suba, ¿hasta cuánto es? Lo normal es hasta 20 centímetros de agua. 20 centímetros de agua, lo normal. Estos pacientes suelen tener 30, 40, 50. ¿Ya?
La mortalidad aumenta cuando la previsión de suele ser más de 25. O sea, incluso en la terapéutica se indicaba hacer PLs diarias o interdiarias para sacar líquido al paciente. Debería hacer PLs diarias e interdiarias hasta que la presión de apertura sea menos de 20 centímetros de agua. O sea, pacientes, cefalea intensa, hipertensión renal no focaliza, ¿no? ¿Qué vas a encontrar en el análisis de LCR? Similar a lo que encuentras en una tuberculosis, o sea, aumento de ¿qué? De mononucleases, aumento de proteínas y glucosa consumida, menos de 40. ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de esa patología? ¿Qué le piden ustedes en el LCR? El gol estándar, sí, le preguntan la mejor prueba, ¿cuál es? ¿Ah? Cultivo para hombres. El seguimiento y el gol estándar diagnóstico es cultivo. Pero el cultivo sale al toque, se demora. Entonces, ¿qué le pido? Finalmente todo le pido, o sea, tinta china, pitolate, cultivo, ¿no? Pero el gol es cultivo. El que me sale al toque es pitolate. ¿Cuál es el problema con la tinta china? No tiene a veces mucha sensibilidad y tampoco sirve para seguimiento. ¿Saben por qué? Porque la tinta china no me diferencia entre huevos vivos y muertos. Este puede estar muerto, ¿no? Y no sé. O sea, mi objetivo es negativizar el cultivo incluso. Nunca se olviden, hipertensión no cardiana de VIH no focaliza el paciente. ¿Cómo se maneja? Anfotericin B más flufitocina seguido de fluconazol. Una pregunta de hacemos. ¿Qué es lo que vemos en la tomografía? Si en toxoplasma yo veo el granuloma, esa lesión en anillo, ¿qué es lo que veo en tomografía en la fitocotosis? Puede que la tomografía sea normal, puede que no encuentre nada en la tomografía, puede que no se vea nada. Pero también se puede ver esto que encontramos en un paciente que tuve. Mira, ventrículos recontra dilatados, ¿no? Como el LCR no se absorbe, se acumula hidrocefálico. Pero puede que la tomo sea normal. Normalmente en VIH no encontramos lesiones en anillos, en este caso de criptococosis. Para hacer lesiones en anillo, el VIH tiene que tener una buena respuesta celular que no la tiene. Además hace meningitis y hipertensión intracraniana. Que finalmente sea T, puede ser T, bueno, pero tú planteas las cosas por frecuencia en el paciente, por frecuencia. Retinitis por citomegalovirus, CD4 menos de 50, o sea, recontra inmunosuprimido. En los VIH es raro encontrar compromiso de otro órgano, como neumonitis o colitis o fagitis, que se pueden dar. Lo más común es retinitis. Y es la principal causa de ceguera en VIH. VIH que no ve, primera posibilidad, citomegalovirus. El diagnóstico es clínico, se hace por fondo de ojo. El oftalmólogo ve a sudados, hemorragias perivasculares. Suficiente. Citomegalovirus, no le piden ninguna prueba. ¿Cómo se maneja citomegalovirus? La elección siempre es ganciclovir. Cualquier patología que ustedes les pongan producida por citomegalovirus, retinitis, esofagitis, neumonitis, colitis, siempre la respuesta va a ser ganciclovir. No sea un problema, es el de elección. Es el de elección. Variará la dosis, pero eso no es el objetivo en ese momento. Recuerda que el citomegalovirus es un herpes virus, ¿no? ¿Qué herpes virus es? Herpes virus 5. Herpes virus 5. Vamos a verlo después. Neumonía por neumocistis. ¿Cuál es la causa más común de neumonía en VIH? ¿Ah? ¿Esto qué? Neumonía, es neumococo. La causa más común de neumonía en VIH, así a secas la pregunta es neumococo. Es en todas las referencias. Y los cuadros suelen ser, recuerden, agudos. O sea, el paciente viene con menos de una semana de evolución, con tos productiva, esputo purulento, disnea, fiebre alta. En cambio, la neumocistosis y también la tuberculosis me dan cuadros subagudos acrónicos. O ustedes han visto una TBC que te vean con un día de enfermedad. ¿Cómo vienen los pacientes? 2 semanas, un mes a veces. Igual viene este paciente con neumocistosis. El tiempo de enfermedad es largo. Lo máximo que he visto, un paciente que viene en enero, que tenía cuadros desde septiembre. ¿Y cuál es el cuadro clínico? A veces se parecen en algo a una falla cardíaca, porque viene con disnea de esfuerzo. Disnea de esfuerzo y tos seca. Tanto así que ese paciente que les digo lo mandaron primero con el cardiólogo. El cardiólogo obviamente pues, le pide cocar, le prueba de esfuerzo, holter, mapa y no sé qué más. No es nada de cardio, no sé qué cosa es. Entonces,
¿Cuál es el cuadro clínico? Subagudo crónico. Tos seca, disnea de esfuerzo, fiebre de bajo grado. Tos seca, disnea de esfuerzo, de curso subagudo, acrónico. La placa al inicio suele ser casi normal. Es lo que llaman la disociación clínico-radiológica. Pero conforme pasan los días, ¿qué aparece? Un infiltrado alveolo intersticial bilateral en alas de mariposa. En alas de mariposa. Si les preguntan a secas, causa más común de neumonía en VIH, neumococo. Pero si les pintan un caso, VIH, con disnea y una placa intersticial bilateral, ahí la respuesta es neumocistosis. Y si te lo ponen así, con patrón radiológico. ¿El neumococo es en VIH o también en El neumococo es la causa más común de neumonía en VIH y no VIH, en todos los pacientes. Pero si te pintan un caso, paciente con VIH, con disnea, tos, una placa intersticial bilateral, eso no es neumococo, es neumocistosis por alteración radiológica. El neumococo, recuerden que me da una consolidación global. La neumocistis me da patrón intersticial bilateral. Este agente, recuerden, es un hongo. Antiguamente era un parásito, ¿no? Un protozoario. Dicen de que es un hongo que parece un parásito, pero se maneja como una bacteria, ¿no es cierto? Porque finalmente tú que es un antibiótico. Es un poco raro, ¿ya? ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de neumocistosis? Así, el gol, lo ideal, lo que tú pedirías. ¿Ah? El gol estándar. Broncofibroscopía y lavado broncoalveolar. Y tienes que ver el hongo. ¿Qué tensión le metes? Plata, metenamina. Plata, metenamina. Tensión argéntica de plata, metenamina. ¿Ah? Ese hongo no puede cultivarse. No puede cultivar ese hongo. Plata, metenamina. Sean sinceros, ahora que son internos. ¿Tú crees que el neumólogo le va a querer hacer la broncofibro a este paciente? Jamás, ¿no es cierto? Por eso que la mayoría de veces el diagnóstico es empírico. Placa clínica y DHL alto. DHL más de 1000. Deshidrogenasa láctica más de 1000. Suficiente. Diagnóstico, neumocistosis. Y iniciamos el antibiótico. ¿Cuál es la elección? Cotrimoxazol. Por 21 días. Asociado a corticoides, a prednisona. Los corticoides, sobre todo, ¿cuándo se dan? En neumocistosis severa. ¿Cuándo hablamos de un cuadro severo de neumocistosis? PO2 menor de 70, IO gradiente arterial más de 35. PO2 menor de 70, IO gradiente más de 35, hablamos de neumocistosis severa. Y se debería dar corticoides. ¿Cuál es la función de los corticoides? Que disminuye el grado de fibrosis pulmonar que me puede producir este agente y la mortalidad también. Recuerden que a veces lo que te mata no es el agente infeccioso, es la respuesta inflamatoria que tú mismo produces. Por eso que, digamos, le da una neumocitosis a un paciente que no tiene VIH, se muere, porque produce una gran respuesta inflamatoria. Entonces hace corticoides como un inmunomodulador. Me interesa que reconozcan acá lo que es el cuadro clínico y esa placa. Esta placa en sí no es patoneumónica de nada, pero en el contexto de un paciente con VIH vas a pensar en neumocistosis. Digamos que no es neumocistis. Ya eso ya para su piso, porque no creo que le pongan el examen. Digamos que es VIH con esa placa muy bien, corticoides no responde. Entonces no es neumocistis. ¿Qué más puede ser? ¿Qué otro agente me puede dar un patrón intersticial en un paciente con VIH? Citomegalovirus. Es otra posibilidad, más alejada. Ahí ya será cáncer. ¿Qué diferencia había entre el tratamiento de pacientes con shock séptico, con neumonía, de un paciente con VIH y neumonía? ¿Cómo lo hago? Neumonía en shock séptico y neumonía en VIH. ¿Qué diferencia hay entre neumonía en shock séptico y neumonía en VIH? ¿Qué diferencia hay? No, si es una neumonía. ¿Cómo lo pongo? Neumonía en un paciente con VIH, es un cuadro severo, grave, tienes que darle cobertura igual al respecto. Carbapenems con vancomicina, si es un cuadro grave. Si es un paciente con VIH, que tienes una neumonía, pero que no me produce una sevidez en un shock séptico, puedes manejarlo incluso ambulatoriamente con neofloxacino. Depende de la severidad del cuadro, en ese caso. Pero acuérdate que las neumonías bacterianas no me dan ese patrón radiológico, me dan una consolidación sobre todo, global o multiglobal. Como les explicaba, esta placa no es patoneumónica de nada. En el contexto de VIH corresponderá así a neumocistis.
Pero digamos que le ponen una placa igualita en un paciente que acaba de arribar una ciudad de altura, edema pulmonar de altura, por ejemplo. Le ponen una placa igualita o algo parecida en un paciente con antecedente de infarto de miocardio, edema agudo de pulmón. Esa placa no es en sí patognomónica de nada, depende del contexto del paciente. Por eso en la pregunta siempre tiene que ver el antecedente del paciente. Sarcoma de Kaposi, el cáncer más común asociado a VIH, producido por herpes virus tipo 8. Ese herpes 8 le gusta vivir dentro del endotelio y produce angiogénesis. Ahora, no es el único cáncer que la asocia, también es el único cáncer, es más, enfermedad de Casterman y linfoma primario de cavidad, canceroso. Pero el cáncer más común es sarcoma de Kaposi. ¿Dónde se suele encontrar el Kaposi con más frecuencia? Miembros inferiores. ¿Qué es lo que me da Kaposi? Lesiones angiomatosas. Como el herpes 8 se mete en el endotelio, me produce un crecimiento del endotelio, proliferación endotelial, y me da neoformación de vasos. O sea, el sarcoma de Kaposi finalmente es una lesión vascular, tumoral, son tumores vasculares, angiomatosos. Por eso que tiene coloración rojo vinosa, rojiza, y se encuentra sobre todo en miembros inferiores. Ahora, ¿qué aspecto toma? Puede ser mácula, pápula, nódulo, úlcera, en este caso pápulas angiomatosas en miembros inferiores. Una lesión rojo vinosa y etematosa en miembros inferiores en VIH, sarcoma de Kaposi. Ahora, el Kaposi no solamente se encuentra en piel, también se encuentra en vísceras, se encuentra en ganglios y en órganos. Ahora, ¿en quién se encuentra en órganos? En los que tienen Kaposi, en la cavidad oral, en las mucosas. Ponte, tienes un sarcoma de Kaposi en la cavidad oral en un paciente y un día me hace hematemesis. Podrás plantear tu úlcera péptica, ¿no? Pero por ahí también plantea úlcera gástrica y también plantea sarcoma de Kaposi gástrico. Tienes un paciente con Kaposi en mucosas que hace hemoptisis. Plantea TR, ¿no? Pero por ahí Kaposi pulmonar. O sea, Kaposi también afecta vísceras, órganos. Pero sobre todo aquí es lo que tiene compromiso en la mucosa. Si les preguntan dónde se encuentra con más frecuencia, miembros inferiores, localización más frecuente. Recuerden que es el cáncer más común asociado a VIH. Coccidias, Isóspora, Ciclóspora, Cryptosporidium. Aquí están las coccidias. Mira, esta coloración que está acá, celeste con lila, ¿a qué les está recordando? ¿El sarcoma de Kaposi cómo lo tratan? Con el targa mismo y con quimioterapia. Pero más que nada targa más quimio. ¿Responden a la quimio? Responden a la quimio, pero todo depende también del nivel de CD4. Las coccidias, Isóspora, Ciclóspora, Cryptosporidium, diarrea y VIH. De estos tres, uno de ellos también me puede dar pancreatitis y colangitis. ¿Cuál es? Cryptosporidium paro. También me puede dar pancreatitis y colangitis. Esa coloración celeste con lila, ¿a qué les hace recordar a ustedes? ¿A qué les parece? Un Sinilce. Las coccidias también se tiñen con tinción ácido alcohol resistente. O sea, puede ser un falso positivo en ST tuberculosis. Y la coloración que se usa, ¿cuál es? Es un Sinilce modificado llamado King-Yolk. Falta una N acá. King-Yolk. Es un Sinilce modificado. ¿Cuál es el antibiótico de lesión en un paciente con VIH que viene a tu guardia con diarrea? Diarrea en VIH, ¿no? Lo hidrata, si ahora tienes darle alta, seguro, ¿no? ¿Por qué lo mandan a su casa? ¿Cuál es el antibiótico de elección en un paciente con diarrea y VIH? Cotrimazole. El cotrimazole, ¿qué es lo que me cubre? Gram negativos y también me cubre coccidias. ¿Qué coccidias? Isóspora, Ciclóspora. Cryptosporidium no muere con nada, muere con el targa mismo. Cuando le das targa, se eleva la inmunidad y el organismo mismo elimina a la coccidia. Recuerda que un paciente con VIH va a tu guardia por tres motivos, ¿no? Compromiso neurológico, compromiso respiratorio y diarrea. Va por eso. Y si le das de alta a una diarrea en VIH, le das de alta a un cotrimazole. 2 tabletas de 800 o 960 cada 12 por 5 días. La causa más común de diarrea en VIH son gram negativos, gérmenes entéricos. Candida albicans es la principal causa de esofagitis en VIH. Se manifiesta con disfagia. El diagnóstico va a ser endoscópico. Disfagia en VIH, pones endoscopía, mueve por todos sitios, cáncer.
El antimicótico de elección, ¿cuál es para cándida? Fluconazol. Las cándidas albicans se manejan con fluconazol. Casi todos los casos de estos, cuadros cutáneos, esofagitis, fluconazol. El problema son las cándidas no albicans, Cruzei, glabrata, que me dan cuadros diseminados. Ahí se usan equinocandinas. Pero ese no es el caso. Para ustedes, fluconazol. Porque la mayoría que van a ver van a corresponder al líquido. Les ponen esofagitis, tiña, siempre va a ser fluconazol. ¿Qué otras causas conocen de esofagitis en VIH aparte de cándida albicans? ¿Cuál será la segunda causa? O sea, digamos ya, VIH con disfagia. No es cándida, doctor. ¿Qué es? Citomegalovirus, segunda causa. Más alejado. Y más abajo, herpes 1. Segunda causa, citomegalovirus, que me da úlceras esofágicas y también en el colon. Paciente con VIH con úlceras en el esófago y el colon, citomegalovirus. ¿Qué es raro? Recuerden acordarse del nivel de CD4 para terceras oportunidades. ¿Cuándo indico targa? ¿A quiénes indico targa? ¿En qué pacientes doy targa? Norma técnica 2018. ¿A quiénes doy targa? Según nivel de CD4, ¿cómo es? A todos los pacientes. Norma técnica 2014 decía menor o igual de 500. 2018 ya se sinceró, a todos. En las 2 siguientes semanas del diagnóstico. O sea, descártale bien citomega, ¿no? Porque saben que pueden hacer el síndrome de reconstitución inmune. Entonces, en las 2 siguientes semanas del diagnóstico de VIH hay que iniciar targa a los pacientes. ¿Cuál es el esquema actual targa? 2 fármacos nucleócidos y un no nucleócido, que idealmente deberían ser tenofovir en vegetarina, los nucleócidos. El no nucleócido, efarin, idealmente. Yo sé que todavía no están dando mucho, le dan todavía la acidobudina en algunos casos, ¿no? Ya saben que la acidobudina no se debería usar. ¿Cuál era el RAM principal de la acidobudina? ¿Por qué ya se dejó de usar? Porque era tóxica y ¿qué producía? Anemia macrocítica. El RAM principal de la acidobudina, anemia macrocítica, por mielotoxicidad mitocondrial. Entonces, algunas preguntas muy antiguas que van a realizarte con el VIH con anemia. ¿Qué pensarás primero? Acidobudina. Ya no debe usarse. El esquema actual es este. Pues el targa se inicia en las 2 siguientes semanas del diagnóstico en todos los pacientes. A ver, agente etiológico más frecuente en meningitis el paciente con SIDA, ¿cuál es? Neurocriptococosis, meningitis por criptococo. Preguntas puntuales. En el paciente con VIH-Sida, el compromiso neurológico te da signo de focalización con más frecuencia, ¿cuál es? Ameba, stele, cripto, linfoma toxo. Toxoplasmosis. Muy bien. ¿Y la segunda? ¿Cuál será? Linfoma, podrá ser. Ya, este es regalado, ¿no? En eso no pueden fallar. ¿En cuál es? ¿No? Hay preguntas en las cuales no pueden fallar. No está permitido fallar. Una es esta, por ejemplo. Otra que bueno, puede ser un poquito. Esa no puede fallar. En un paciente adulto con VIH, ¿cuál es la terapia antimicrobiana de elección para manejo de tosoplasmosis? Sulfasalazona, trimetamina sulfadoxina, trimetamina sulfadiazina, Potrix, sulfadiazina. ¿Cuál es la alternativa de elección? Sulfadiazina, trimetamina. ¿Cuál es la alternativa? Cotrimoxazol más clindamicina. Alternativa, cotriclin. Alternativa. Es lo que usualmente damos, ¿no? Porque conseguir en un hospital sulfadiazina y trimetamina. Ahora, le das ese antibiótico del otro y la respuesta es lenta, por si acaso, lenta. Suele ser en 2 semanas más o menos. Ahora, cuando digo focalización, no me refiero solamente a hemiplegia. ¿Qué es la focalización? Es la expresión clínica de un daño a nivel del sistema nervioso central y un daño anatómico a nivel central. La hemiplegia se presenta cuando la lesión está, en el caso de la interna, pero puede ser también un adenoma a nivel del cerebelo, ataxia, o puede ser en una zona que me da disartria. Entonces, la focalización no solamente es hemiplegia, es clínica que me expresa un compromiso focal neurológico. Por ejemplo, hace un tiempo me vino un paciente con una corea. Yo le hablaba, el paciente me decía así: ¿qué es esto? Una corea, ¿no?
una corea, ya, y salió VIH positivo. Entonces esa corea es una focalización. ¿Dónde buscarían la lesión anatómica en una corea? Los anatomistas. Ganglio basal. Tenía su abdomen ganglio basal. Esa fue su focalización. O sea, lo clásico es la hemiplegia, pero no siempre es así. Paciente con SIDA, neumonía aguda y sospecha de infección por neumocistis. ¿Cuál de las siguientes muestras no es útil para determinar el agente etiológico? Aspirado bronquial, esputo inducido, biopsia, hemocultivo, lavado lo que duele. ¿Cuál es el primero? Es el gol estándar. ¿Qué les dije? Lavado, incisión de plata metenamina. ¿Cuál no sirve? Recuerda que ese hongo no puede ser cultivado. ¿Cuál no sirve? Lavado bronquial, biopsia para ver el lomo directamente, o ese punto inducido. Esto también lo pueden solicitar, el punto inducido, van a ver que lo piden. Si tiene suerte, sale. Como nunca tiene suerte, no sale. Entonces, normalmente el diagnóstico es con placa, DHL y clínica. Si pueden pedirle este lavado bronquial, aunque es un problema, ¿ya? Porque el pulmón se pone duro en el paciente. Entonces, ha pasado un par de veces al hacer biopsia pulmonar con un neumotórax, o peor el paciente. Por eso que la mayoría de veces es empírico, DHL alta, nunca es empírico. La TBS se presenta, ¿qué fase de la enfermedad? De VIH. Cualquiera. Obviamente, CD4 más bajo, VIH, será más severa la tuberculosis, biliar o extrapulmonar. ¿Cuál es la infección oportunista en SIDA que cursa con CD4 más de 300? A ver, neumocistis. ¿Con cuánto cura? ¿Menos de cuánto? ¿Ah? Menos de 200. TBC, cualquier momento. Toxo, menos de 100. Cripto, menos de 100. Citomega, menos de 50. Menos de 200, cualquiera, menos de 100, menos de 100, menos de 50. ¿Ah? Lo que más les van a venir acá son infecciones oportunistas para el ¿no es cierto? Cualquier nivel. Ahora, dicen que cuando el CD4 es más de esa cifra, de 300, el infiltrado pulmonar suele ser enátisis. Cuando el CD4 cae menos de esa cifra, el infiltrado pulmonar suele ser en bases o intersticial, miliar. El infiltrado pulmonar también depende del nivel de lo que sea. ¿Qué característica le corresponde al sarcoma de Kaposi? ¿Cuál corresponde a sarcoma de Kaposi? Son lesiones dolorosas y fuliginosas, no duelen las lesiones. No invaden cavidad oral. ¿No invaden? Sí, invaden cavidad oral. ¿Es un cáncer maligno? Sí. Es un adenoma maligno. Ahora, esta es infrecuente en tubo digestivo, o sea, sí se presenta, pero tampoco tiene una alta frecuencia. A veces vas a encontrar dos alternativas que podrían ser verdaderas, ¿no? Tú marcas la más verdadera o la más falsa, dependiendo de lo que te pregunto. Acá puede ser un cáncer maligno. ¿La etiología es el VIH? Es el herpes 8. La infección primaria bastante parecida a la anterior, ¿no? Más de 304, tuberculosis. Igualito. Ahora, 23 años, antecedente de infección por VIH, acudes por cefalea intensa y vómitos. Al examen se encuentran signos benignos. La tomografía, ventrículos dilatados, como el que les mostré. LCR, aumento de mononucleares, aumento de proteínas y consumo de glucosa. ¿El agente más común cuál es? ¿Por qué criptococcus? Primero contexto, VIH. Segundo, cuadro clínico. ¿Cuál es el cuadro clínico? Hipertensión endocraniana. Tercero, la tomografía, que puede ser normal o pueden haber ventrículos dilatados. Lo que no vas a encontrar son granulomas. Último, el líquido. Ahora, este líquido con aumentos mononucleares, proteínas y glucosa baja, también ¿en qué podrías encontrarlo? Aparte de criptococcus. T. Ya, ¿por qué no es T? ¿Qué me daría más la tuberculosis en un paciente con...? Podría ser tuberculosis, pero por frecuencia, recuerden, por frecuencia, la causa más común de meningitis en VIH es criptococcus. Aparte la TB, afecta a las meninges de la base, de compromiso de pares craneales, parálisis del sexto par, por ejemplo. Tener cuidado. Si le pudieran acá también, bueno, acá tienes suerte que te ponen solamente cripto, ¿no? Pero si le ponen también TB, igual cripto, ¿no? Por la frecuencia y porque no hay focalización.
recordar. Neumococo también te pone acá, ¿no? Neumococo cerebral, ¿no? El neumococo cerebral, no conozco esa marca, ¿no? Causa frecuente de infección secundaria a nivel del sistema nervioso central en pacientes con SIDA. De infección, no creo que marca linfoma, ¿no es cierto? ¿Qué alternativa tendrá? ¿La infección más frecuente cuál es? Dos. ¿Meningitis más frecuente cuál es? Todas las preguntas son parecidas, siempre tienen lo mismo. Ganglia cerebral. En cuanto a las enfermedades oportunistas en pacientes con SIDA, manejo de elección para neumonía por neumocitis, ¿cuál es? Cotrimoxazol, asociado a corticoides. Y en pacientes que son alérgicos a las sulfas, ¿qué cosa usas? Pentamidina. Pentamidina es un alérgico a las sulfas. Tienes esa mala suerte. El método de ELISA de tercera generación fue una pregunta del año pasado, ¿ya? De accidentado. Para detectar infección por VIH es positivo a partir de qué semana? 2 o 4 semanas. Recuerden que las de cuarta generación 10 a 20 días más o menos. O sea, no pueden preguntarte si de frente en qué momento sale positivo de la prueba. Tienen que ponerte qué generación de la prueba es para que veas en qué momento sale positivo. Si les preguntan cuál es la prueba que sale inicialmente, es el ARN viral. ¿Y cuál es el gol estándar? Western blot. 30 años, hace 15 días, presenta fiebre, cefalea, signos benignos presentes, cultivo, criptococo. Tanta pregunta para que te pongan simplemente cuál es el manejo de meningitis por criptococo. Esta fue una pregunta oficial de resultado del año pasado. Oficial. ¿Ya? ¿Qué les parece la pregunta? Lo que pasa es que cuando te piden preguntas para el año residentado, te llaman y te piden, doctor, hágame 25 preguntas a modo de casos clínicos. Te ponen el Harrison y el Cecil, nada más te ponen Harrison y Cecil. Entonces, las ideas vienen rápido. Las 10 primeras preguntas salen bien bacanas. A partir de la pregunta 15 ya tienes problemas. Y a partir de la 20 pones cualquier cosa, ¿no es cierto? Mueres en el intento de hacer un caso clínico, ¿no? O sea, te pones caso clínico, pero ¿cuál es el manejo? ¿Cuál es el sentido de esa pregunta? Hay varias que van a ver así, mal planteadas. Acostúmbrese solo, pasa. Anfotericina más oxitocina, seguido de fluconazol. CD4 menos de 100, menos de 100. 19 años, trabajadora sexual, cuya serología para VIH es positiva, asintomática, manejo inicial. No creo que marquen antioxidantes, ¿no? ¿Qué le van a dar al paciente? Sencilla. La tasa de inicio a todos en las siguientes 2 semanas, recordamos. 38 años, múltiples parejas sexuales sin protección, 6 meses de tratamiento, baja de peso, acude a consulta por tos seca, CD4 menos de 200, infiltrado intersticial bilateral. La causa más común de neumonía en VIH es neumococo. Pero si te pintan como un paciente sintomático respiratorio, VIH con placa intersticial bilateral, la respuesta es mucocitosis. Lo primero que vas a pensar. Más abajo, citomegalovirus, citoplasma. Más abajo. ¿No? Cuadros clínicos. Tienen que aprender a reconocer patrones clínicos. Entonces, VIH, cuadros oportunistas, para que recuerden. Pasamos a tuberculosis intrapulmonar. La parte pulmonar la vemos en lo que tenemos. TBC, el sistema nervioso central. Tiene 3 formas clínicas. Tiene lo que es la meningitis, lo que es el tuberculoma, y esa más rara que nunca he visto, que es la aracnoides espinal. La forma de expresión clínica más frecuente de tuberculosis a nivel central es la meningitis tuberculosa. Meningitis tuberculosa. ¿Qué es lo que van a ver acá en la tomografía? Granulomas tuberculosos, ¿no? O tuberculomas. Pero lo más frecuente es la meningitis tuberculosa. ¿Cuál es el cuadro clínico de una meningitis tuberculosa? ¿Es aguda o subaguda crónica? O sea, tu paciente no te viene con un día de enfermedad, te viene a veces con más de una semana de enfermedad. ¿Cómo viene tu paciente? Fiebre, cefalea, baja de peso. Fiebre, cefalea, baja de peso. ¿Ya?
más frecuente, y marcados signos benignos. Marcados signos benignos. De inicio, subagudo, acrónico, o sea, varios días de evolución. Miren este cerebro. Hay un engrosamiento de las meninges en la base del cerebro. ¿Y qué sale por la base del cerebro? Salen los pares craneales. O sea, hay compromiso de pares craneales. ¿Cuál es el par craneal que más se compromete? El sexto par craneal, porque es el par craneal más largo que tenemos. Al ser más largo su recorrido, teóricamente hay más posibilidad que se comprometa. Pero también se puede comprometer el tercero, séptimo. Compromiso de pares craneales. O sea, el paciente focaliza. Cuando tengas un paciente que focaliza con compromiso de pares craneales, tú vas a pensar en compromiso de el tronco encefálico. Y en ese caso es porque las meninges más comprometidas son las de la base del cerebro. ¿Por qué se comprometen esas? No se sabe. Decanta y seguir tuberculosis. ¿Qué produce ese engrosamiento de las meninges? Que también los vasos sanguíneos cerebrales se inflaman. El inflamación se obstruye y se infarta. Hay infartos cerebrales que también hacen que el paciente se focalice. Y también esas meninges que están gruesas, engrosadas, hacen que el LCR no circula bien, se acumule ya en hidrocefalia en el paciente. Entonces, meningitis subaguda crónica. Miren cómo están acá los ventrículos en el paciente, recontradilatados. Entonces, la forma clínica de descripción viene de acá, el cuarto ventrículo, recontradilatado, hidrocefalia. Se obstruye la absorción del LCR. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Cada vez que ustedes les pregunten o tengan un caso de TBC extrapulmonar, y quieren hacer el diagnóstico, ¿cómo harán de preferencia ese diagnóstico? Con biopsia. Pides biopsia de pleura, de carne, de piel, de hueso, intestino y de no sé qué más. ¿Y qué vas a pedir acá? De meninges. No es cierto. Entonces acá sí es difícil el diagnóstico. Si esperas que el DK me salga positivo en LCR, sueña, porque la sensibilidad acá son buena gente, en revisión, hasta 83%. He visto un par de veces que sale positivo. ¿Ya? Depende mucho del volumen de LCR que tú mandes. Un volumen respetable, por lo menos, es 20 mililitros de LCR. ¿Quién saca 20 mililitros de LCR? Nadie, ¿no es cierto? Cultivo igual, sensibilidad variable. Recuerda que en líquidos corporales que no son esputo, el DK no te sale positivo, más probable que salga negativo y sea PB finalmente. Felizmente que tenemos también otras herramientas, como por ejemplo GeneXpert. ¿Qué es el GeneXpert? ¿Qué me detecta? GeneXpert son pruebas moleculares de tuberculosis que buscan genes de resistencia de la micobacteria. Gen de resistencia a rifampicina. Es una prueba rápida, salen 2 horas. Hacen los hospitales. Puede hacerlo en esputo y también en otras muestras. Y otra herramienta importante es la clínica, descarte, diagnóstico de descarte. ¿Cómo es eso? El cuadro clínico, ¿cuál es? Una meningoencefalitis subaguda crónica. ¿Qué otras causas conocen ustedes de meningoencefalitis subaguda crónica que no sean tuberculosis? Digamos que no es TB, ¿qué puede ser? Hongos, ¿qué hongo pensarías? Ya. Criptococo. La criptococosis es la causa principal de meningitis en pacientes con VIH. Pero aún no VIH que tiene meningitis por hongos, también es ese hongo. Criptococo neoformans es el hongo en general que más me produce meningitis. En VIH, no VIH. También criptococo. Digamos que no es criptococo. ¿Qué otra posibilidad tiene de meningitis subaguda crónica? Listeria es una buena posibilidad, es una buena posibilidad listeria, sobre todo en quienes lo plantearías. ¿Vale? Extremos de la vida, inmunosuprimidos, linfomas. Es una buena posibilidad listeria, buena posibilidad. Y la listeria tiene una característica, que es la única meningitis bacteriana que no me consume glucosa en el LCR. Me da glucosa sin alteración en el LCR. Una buena posibilidad. Otra posibilidad, meningitis subaguda crónica, meningitis por sífilis, neurosífilis temprana, también puede ser, y brucela, más alejado. Entonces, en una meningitis subaguda crónica, no es brucela, no es sífilis, no es cripto, no es listeria, ¿qué es? TB, ¿no es cierto? Viene de cero San Cosme, paciente el 2 de mayo, TB, ¿no es cierto? Diagnóstico de descarte, finalmente. Que cuentes el vacío. La segunda forma, ¿cuál es de presentación? El tuberculoma. Miren esta lesión.
Si les pongo esta lesión y les cuento que el paciente tiene VIH, ¿qué plantearía? ¿Tuberculoma? ¿Qué plantearía? Tos. Pero el contexto es otro, no VIH. Digamos que es un interno de medicina, 22 años de edad, tiene cefalea focaliza, no es VIH el interno, ¿no es cierto? Tiene esta lesión cerebral, pensaré en un tuberculoma, ¿no? En un inmunocompetente. El inmunocompetente me hace granuloma, el VIH me hace granuloma, me hace más meningitis. Igual, ¿no? La forma clínica de presentación más común de TBC extrapulmonar a nivel cerebral es la meningitis. El tuberculoma es la segunda en esta frecuencia. Aquel diagnóstico sí se hace con biopsia cerebral. ¿Por qué? Porque esta lesión también se puede confundir con ¿qué? Con un glioblastoma, con un tumor. Entonces, biopsia cerebral a veces no es fácil de hacer. ¿Qué hacemos con este paciente? Se le da empíricamente el esquema. Se le pone el esquema de quiere decir que no responde, no es. Ahí se tiene que hacer biopsia cerebral. Que son dos segmentos que en el hospital ya se hace con algo de frecuencia. El problema es cuando sacas tu biopsia cerebral, bien bacán, esperas que te informe el hepatólogo, te informa que la muestra es insuficiente. Repetir la biopsia, repetir la cerebral, ese es un problema. Entonces es la segunda forma en frecuencia. ¿Dónde se encuentran con más frecuente los granulomas cerebrales? ¿Qué son? Les pregunto eso porque un banquito de lo que ustedes buscan te pone que es en el cerebelo. No sé de dónde ha sacado eso. Todas las referencias señalan que son supratentoriales. Otro, tienen que tener cuidado con los bancos de preguntas que recopilan, eso que compran en ese Shanghái. Porque por lo menos el 20% de preguntas y respuestas están mal planteadas. Es una respuesta incorrecta. Así que no es que agarren y se memoricen la respuesta, van a fallar ahí. La pregunta es para que la analicen. Pueden estar mal planteadas. Y todos los años, tanto en ENAR como presentado, hay preguntas mal formuladas. Así que no te memorices esa respuesta porque puede que te vaya mal. TBC pleural. La mayoría es de un solo lado y la mayoría tiene un foco adyacente, ¿no?, en el pulmón. Se manifiesta de dos formas, como un derrame pleural tuberculoso, que es un exudado, o un íntima tuberculoso, que es pus, escaso que se presenta. En el íntima tuberculoso, ¿por qué se presenta? Porque una cadena tuberculosa se ha roto hacia la pleura y todo ese calcio se esparce. Entonces tú punzas al paciente y sale con un aspecto medio lechoso, es un calcio. Normalmente, el bacilo no lo vas a encontrar en líquido pleural, no lo encuentras. Si tienes suerte, lo encuentras. Si nunca tienes suerte, no lo encuentras. Entonces, ¿qué me ayuda en el diagnóstico? El ADA. El ADA tiene una sensibilidad de 100% y una especificidad variable de acuerdo al medio. En Europa, Estados Unidos, especificidad 99%, pues acá 80%, un poquito más baja. Y el ADA tienes que saber utilizarlo. Paciente joven, con efusión pleural, con ADA elevado, puede ser TBC, puede ser empíricamente el manejo. Pero un paciente de más de 50 años, fumador, con TBC pleural y ADA elevado, puede ser TBC, ¿no? Pero también que puede ser cáncer, bueno, así que biopsia pleural de todas maneras. O sea, finalmente tú vas a buscar la biopsia. ¿Y qué vas a buscar tú en ese biopsia de pleura? ¿Qué es lo que buscas en la biopsia de pleura? El granuloma tuberculoso, la necrosis gaseosa. ¿Ya? Recuerda que la necrosis gaseosa es una lesión casi patognomónica de tuberculosis. Digo casi patognomónica, ¿por qué? Porque también se ve otra patología. ¿Qué otra patología le puede dar una lesión de ese tipo? Un granuloma. ¿Qué es una enfermedad? Es granulomatoso. ¿Ah? Pero no es gaseosa. ¿Cuál? El Crohn no es gaseosa. ¿Por cuál? Crohn, no es gaseosa, pero sí me da granuloma. Ese caso también se puede ver a veces en las micosis, en ocasiones. También me puede dar granulomas la brucela, la misma sífilis, vasculitis granulomatosa, Tegner, Chapter-Strauss, ¿no? Sarcoidosis más abajo, ¿no? Más raro. Hay que tener eso en consideración. Se intenta siempre buscar en la sífilis. Recuerda cuando tú mandas la biopsia para TB, la mandas en dos frasquitos. Un frasquito en formol para el patólogo, para que vea el granuloma. Y otro frasco en suero fisiológico para el microbiólogo, para que le corra la biopsia sin Nielsen y cultive la biopsia.
También se cultiva la biopsia. Recordar eso. Mira, focos adyacentes, ¿no? Siempre a la plena. TBC miliar. ¿Cuál es el concepto de tuberculosis miliar? ¿Es solo pulmonar? No, es la diseminación hematógena de la micobacteria. El concepto de TBC miliar es la diseminación hematógena de la micobacteria. La evidencia inicial es pulmonar. Pero si es hematógena, ¿tú crees que eso es en el pulmón? Está en todos sitios, ¿no? Hígado, riñón, cerebro, meninges, fondo de ojos. ¿Cuál es el cuadro clínico? Disnea, baja de peso, tos. ¿Y cuál es el patrón biológico característico de la TBC miliar? Milios. Es el patrón micronodular bilateral. ¿Cuándo hablan de un micronódulo? ¿Cuándo tiene que medir un micronódulo? Menos de 0.5 centímetros. Menos de 0.5 centímetros es un micronódulo. Un nódulo es de 0.5 a 3 centímetros. Y más de 3 centímetros es más. Entonces, ¿qué van a ver acá? Un patrón micronodular bilateral. Bilateral. A este paciente le pides la prueba de esputo. Beca de esputo. ¿Sale positivo o negativo? Así como la placa horrible. Negativo. Son TK negativos. ¿Cuál es la sensibilidad usual de una vaciloscopía de esputo? Usual. Sensibilidad 60%, especificidad 80%. Acá la sensibilidad cae a 10 a 30%, o sea, no sale positivo, porque es intersticial. Placa horrible, pero no sale positivo. Ahora, la placa tampoco es patognomónica de... Obviamente acá un paciente con eso te pones tu mascarilla, ¿no? Pero también la placa puede deberse a otras patologías, por ejemplo, histoplasmosis aguda, neumonías virales. ¿Cuál es la neumonía viral que se caracteriza por microcalcificaciones a nivel pulmonar? Varicela, de las microcalcificaciones. ¿Qué más? Una variante del adenosea del pulmón, carcinoma bronquiola alveolar, que a veces ha sucedido, un paciente adulto, una placa así, lo ahí, se le pone su bioma al paciente, todo. Esquema, no responde al esquema, el paciente fallece, bueno, por la T falleció. Necropsia, en bronquiola alveolar. Y la placa es idéntica. Y otra patología más, por ejemplo, metástasis. ¿Qué cáncer me da milia? Meta, pulmón, DNMD, tiroides. Cuando se da pulmón me puede también dar milia. O sea, la placa no es patognomónica. El diagnóstico suele ser clínico, radiológico, epidemiológico. ¿Qué quiere decir? En su medio, una placa así, casi siempre es tuberculosa. Puedes iniciar clínicamente el esquema, sin dejar de sospechar en otras patologías. ¿Por qué le ha puesto milia? Creo que a uno le dije, ¿no? El patólogo la describió inicialmente en los pulmones del paciente fallecido, ¿no? ¿Qué observó? Unas lesiones micronodulares, pequeñitas. Oye, esos nodulitos se parecen a esas semillas de mijo, ¿no? Que vimos en un cereal, ¿te acuerdas ya? Mijo miliar, hay que poner. De ahí vienen las semillas de mijo, bueno, es un cereal que aparentaba. Eso de acá es un vaso. También tiene milia. ¿Qué más tienes acá? Un fondo de ojo. Corioretinitis tuberculosa. ¿Verdad? Una forma también de hacer diagnóstico de tuberculosis miliar es pidiendo fondo de ojo. Una corioretinitis tuberculosa puede ser miliar. Búscate en otros sitios. Fondo de ojo también se pide. TBC intestinal. ¿Cuál es el segmento que con más frecuencia se presenta en el intestino? Válvula iliocecal, ilion terminal. ¿Cuál es el cuadro clínico? Dolor abdominal, fiebre, baja de peso, diarrea alternada con estreñimiento. Diarrea alternada con estreñimiento. Dolor abdominal, fiebre, baja de peso. ¿Qué más puede producir? Cuadros de obstrucción intestinal. Una placa de ese paciente con tuberculosis o más distendidas de niveles hidroeros. ¿Cuándo pensamos? Por ejemplo, que un paciente de 80 años venga a tu guardia con obstrucción intestinal, ¿puedo justificarlo? Puede tener su obstrucción. Que uno de ustedes, ponte un día, me haga un cuadro sobre obstrucción intestinal, obstrucción, tengo que pensar en tuberculosis. O sea, es un paciente joven, con historia de baja de peso, dolor abdominal, que es un cuadro suboclusivo. Puedo pensar en tuberculosis. Pregunta, ¿cómo va el diagnóstico? ¿Qué le piden para hacer el diagnóstico a un paciente con sospecha de TBC intestinal? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de TBC extrapulmonar? Biopsia. ¿Biopsia de qué? Ilion terminal. ¿Cómo llego ahí? Ilion terminal. La copia no llega.
colono. Si el gastro sabe hacer, no, o sea, tendría que hacer toda la vuelta. Puede llegar, digamos que no puede. Enteroscopía. El enteroscopio es un tubo de este vuelo que te lo meten por acá y llegan a hacer foto. También puede ser. Digamos que no tienes en tu hospital enteroscopio. Ya, ¿qué más puede hacer bien? ¿Qué es esto? No tomografía. La aorta, la vena cava, psoas, ganglios. Asa intestinal de pared delgada, asa intestinal de pared gruesa, justo en el ciego. O sea, ¿cómo llego ahí? Ganglios, láparo, una laparoscopía, biopsia de peritoneo y ganglios. Es otra alternativa. Y si tienes suerte, en ese te pido vasculoscopía, BKNS. Si tienes suerte, sale, es suficiente. Como nunca pasa eso, laparoscopía, biopsia, hasta también líquido acítico puedes ver si es que tiene. El diagnóstico es complicado. No solo eso, digamos que ya te sale, digamos que es tuberculosis. A ver, es un paciente que tiene un cuadro de obstrucción intestinal. ¿Cómo le hace el esquema? Vía oral. También es un problema. A veces hay que darlo por vía rectal o damos drogas parenterales, es un problema. ¿Qué diagnóstico diferencial tendría el TBC intestinal? Diagnóstico diferencial. Enfermedad de Crohn, por ejemplo. También linfoma intestinal. Son diferenciales. Tuberculosis renal. Es la TBC de presentación más crónica o más tardía. Se presenta hasta 30 años luego de la infección primaria. Ya tienes hoy día el conato con el vacío y 30 años después va a ser recién lo que es la tuberculosis renal. ¿Qué me da la TBC renal como clínica? ¿Síndrome nefrítico o síndrome nefrótico? ¿Cómo se manifiesta la TBC renal en un paciente? ¿Nefrítico o nefrótico? No me da ninguno de los dos, me da una uropatía obstructiva. ¿Ya? El síndrome nefrótico per se no es por tuberculosis, sino que la secuela del TBC pulmonar, que es la bronquiectasia, por inflamación crónica me produce amiloidosis, me puede dar síndrome nefrótico, pero per se no es posterior. O sea, me da uropatía obstructiva. ¿Y cómo se manifiesta? Hematuria. Hematuria en un paciente joven. Hematuria, ¿por qué puede ser? Macroscópica, cálculos, próstata, cáncer, vía urinaria. En un joven quizá TB, ¿no? Puede arrancar. Entonces, ¿qué vas a ver tú? Estenosis y calcificaciones de la vía urinaria. A veces, ¿qué pasa? Que el riñón se calcifica por completo, mira. ¿Cómo se llama la calcificación completa del riñón? Riñón mástic. Riñón mástic. La calcificación renal. Esa triada de colomino clásica no sirve para el diagnóstico. Sensibilidad y especificidad baja, hematuria. Acá sí es muy sensible el DK de orina, pero sobre todo el cultivo de orina para DK. Cultivo de orina para DK. La clínica a veces es bien pobre, ¿eh? Bien pobre. Yo les decía, tienes tu TBC pulmonar y comienza a echarle tu rodilla y tu orina. Y en el líquido de ahí no hay evidencia de lo que es tuberculosis, es un líquido inflamatorio, reactivo a un cuadro de distancia, como un rey, por tuberculosis. ¿Qué otra patología me podría imitar una espondilitis tuberculosa? Brucelosis. En tu diferencial tiene que estar de espondilitis infecciosa, TB, brucela, estafilo. ¿Cómo las puedes diferenciar? ¿Cómo las diferenciarías? La forma de comienza es la localización. TBC es de la unión dorsolumbar o dorsal baja. Brucela es de lumbar. Mira, ¿qué es eso de acá? Columna, ilíaco, ¿qué es esto de acá? Psoas. Psoas de acá, absceso de psoas. TBC es la causa más común de absceso de psoas. Entonces tengo una espondilitis infecciosa con absceso de psoas, ¿qué será? Tuberculosis. ¿Qué me da en cambio la brucela? Sacroileitis infecciosa. Brucela más bien es la causa más común de sacroileitis infecciosa. ¿Cuál es la importancia de la resonancia en el paciente? En una placa simple de columna, ¿a los cuántos días aparecen las lesiones líticas en el paciente? O una espondilitis infecciosa, digamos mal de cosas. ¿A los cuántos días aparecen las lesiones líticas?
son tardías, a la tercera semana. ¿Y qué es lo que me interesa a mí ver? El disco intervertebral. ¿Por qué? Miren. Cuerpo conservado, disco conservado, cuerpo, disco conservado. Acá el cuerpo vertebral está destruido y también el compromiso del disco intervertebral. Esto es infeccioso, es un espondilodicitis. Un espondilodicitis, o sea, compromiso del cuerpo vertebral y del disco, es sinónimo de infección. Ya tú ves que infección es, no debe, procesos, pero es infeccioso. Míralo de acá. Todos los discos están conservados, pero el cuerpo vertebral está aplastado, destruido. Esto es metástasis. O sea, el cáncer no te compromete el disco intervertebral. La infección te lo destruye. El disco intervertebral es una parte blanda, que no se ve en placa ni tomografía, se ve en resonancia. O sea, un examen de mucha ayuda va a ser la resonancia magnética. ¿Qué quiero ver ahí? Compromiso del disco intervertebral. Eso me dice que es infeccioso. Por lo menos, ya tu roche a ver si Brucela o té. Mirá, eso va más para tuberculosis. Idealmente biopsia de vértebra, lo cual es difícil. Es un paciente que tuvimos. Este chico se cayó de la combi al bajar y se chacó su rodilla. Un mes después la rodilla se comienza a hinchar, fistuliza. Tuvimos la buena suerte, como nunca, que del líquido que sale acá, PK positivo. Pero eso nunca pasa. Hay que hacer biopsia. ¿Qué pasó con el chico? ¿Qué pasó con la combi? Se cayó, había tuberculosis en la pista, o sea. Claro, lo que pasa es que la micobacteria se asienta en una articulación ya dañada. Tuvo su trauma, la micobacteria circulando por ahí, se asentó ahí. Una articulación ya dañada. O sea, hay un antecedente de una lesión previa articular. Es una monoartritis crónica que fistuliza. Ojos cerrados, tuberculosis. Otra posibilidad más alejada puede ser una micosis, ¿no? Más alejada. Casi siempre corresponde a tuberculosis. Articulación más comprometida, rodilla. Rodilla, en monoartritis. Forma clínica más frecuente, espondilitis, mal de fondo. Nunca se olviden de la psoas de Soros. Hipertrofia ganglionar cervical con ganglios duros al comienzo de heridos entre sí a los renos profundos que luego realmente fistulizan. ¿Cómo se llama eso? Escrófula, ¿no? Ahí corresponde tuberculosis. El término escrófula fue inventado para tuberculosis ganglionar cervical, cuello de cerdo. El término escrófula era cualquier ganglio que crece por tuberculosis. En la axila escrófula. El término original fue cervical, original, como cuello de cerdo, significa eso. ¿Ah? Y la lesión, ¿qué cosa es? Es una goma. ¿Qué es una goma? Una goma es un nódulo que reblandece y fistuliza. O sea, son gomas ganglionares cervicales. Escrófula. Gomas hay de varios tipos, ¿no? También puede ser por estreptocosis y otro tipo de cosas. Pregunta del año 2014, de residentado. ¿Cuál es la siguiente patología se agrega corticoides a manejo específico? La norma técnica vigente de TBC en 2013 me dice se agregará corticoides al manejo de tuberculosis meningia, tuberculosis pericárdica y tuberculosis miliar. No te especifica cuál es la más importante, te las pone así de forma aleatoria. Entonces acá, meningitis, pucha, pero también milia. ¿A cuál le das? ¿A la meningia o a la milia? ¿A cuál le das? A Monterrey de casa, ¿cuál? Meningia. ¿Ya? Los estudios de mayor evidencia mencionan para ese meninge, de ahí pericardio, miliar no tanto. ¿Ya? Pero el problema es que la norma técnica figura las tres. Es cierto que mayor evidencia tiene tuberculosis meninge, por si acaso. Siempre hay problemas con las preguntas. Si no puede reclamar, por si acaso. Ahí no van los reclamos. En el lista celuloraquídeo de pacientes con meningitis tuberculosa, hallazgo más considerable para el diagnóstico. Ahí fue pregunta de reciente hace un par de años. A ver, ¿hay aumento de polimorfos? ¿Sí o no? En la primera semana de enfermedad puede haber, pero no es lo característico, Vamos a ver la siguiente. Células normales, no. Hiperuricurragia, no. Mononucleares, sí. Más bien aumentan las proteínas. Entonces es una meningoencefalitis o paluda crónica. ¿Quiénes pueden imitar la tuberculosis? Criptococo, sífilis, brucela, en ocasiones también listeria, dijimos.
A ver, 25 años, tos seca, dolor torácico punzante en cara posterior de mi tórax, vibraciones vocales, murmullo, abolidos, dermatitis pleural. Beca en esputo, negativo. ADA, límite superior, o sea, puede decir puede que no. Primero, ¿cuál será tu sospecha clínica en la paciente? Infusión pleural de 3 semanas de evolución, con ADA ligeramente elevado al límite superior, 25 años, joven, ¿no? ¿Qué pensarás? Tuberculosis, ¿no? Puede ser tuberculosis. ¿Cómo vas a confirmar tú el diagnóstico? ADA, beca en cubo gástrico, biopsia, ¿no? Biopsia pleural. ¿Qué buscas ahí? Evaluar tuberculosis, tuberculosis. Tiene suerte que es el vacío, ¿no? El problema sobre todo es en adultos mayores, porque también pueden ser neoplásicos. ITS. Síndrome de descargo uretral, causa más común, gonococo. Segunda causa, la clamidia. Manejo sindrómico, ciproacito. Manejo sindrómico. Recuerda que el manejo sindrómico, ¿para qué fue inventado? ¿Para qué fue hecho? Para que pueda ser aplicado por cualquier personal de salud, médico, no médico, ¿no? Sobre todo el problema son con las úlceras, ¿no? Porque la epidemiología de la úlcera es un poquito complicado, no duele, abre, no abre, pica, no pica. Entonces, alguien que no sabe, úlcera nomás, te doy el esquema para úlcera. Ese es el objetivo, que pueda ser aplicado por cualquier personal de salud. Hablemos de gonococo. Gonococo, aparte de uretritis, ¿qué me produce? Epididimitis, proctitis, endocervicitis y epi. Recuerden que una epi es una salpingitis. Hasta acá cuadros igualitos a los que me da también la mierda roja. Igualitos. ¿Por qué igualitos? Porque a ambos agentes les encanta meterse con el epitelio cilíndrico simple, que se encuentra justamente en esta zona. Ya. La salpingitis, esta epi, es tan severa a veces que la pus sale por las trompas, invade el peritoneo y se va al espacio perihepático y le produce una perihepatitis. ¿Cómo se llama la perihepatitis? Secundaria a una epi de mala evolución. Síndrome de Pitt-Hughes. O sea, imagínense un cuadro clínico. Te encargan, digamos, hazme una pregunta cuya respuesta sea Pitt-Hughes. Paciente con epi, sin manejo, que presenta dolor en hipocondrio derecho. O sea, como una vesícula. Esa es la sospecha. Recuerda que es una perihepatitis, o sea, solamente se inflama la cápsula de Gleason, no el hígado en sí. Las enzimas hepáticas quizás no puedan elevarse. Conjuntivitis y enfermedad gonocócica diseminada. Sepsis por gonococo. Raro, menos del 5% lo hace. ¿Quiénes sobre todo van a hacer sepsis por gonococo? ¿Qué tipo de pacientes son los predispuestos? Que recuerden ustedes. Aquellos con deficiencia de complemento, complejo de ataque de membrana, C5-AC8, hacen cuadros graves de meniserias. Neisseria gonorrea, gonocócica diseminada. Neisseria meningitis, hacen una necrosis suprarrenal aguda, ¿no? Waterhouse, ¿no? Es el síndrome medio raro. También eso es lo que puede producir. ¿Cuál es el cuadro clínico de una enfermedad gonocócica diseminada? ¿Por qué se caracteriza? Vas a tener una uretritis, secreción uretral, ¿qué más? Artritis y pústulas en palmas y plantas. Pústulas en palmas y plantas, artritis, uretritis, enfermedad gonocócica diseminada. Si le ponen ustedes cuál es el antibiótico de elección en general para manejo de gonococo, ¿qué responden? Si le dije citomegalovir con anciclovir, preguntas sobre gonococo, ya sea uretritis, proctitis, cervicitis, fisius, gonocosis, ceftriaxona. Siempre ceftriaxona. Lo que varía es la dosis. Ustedes no, eso no les interesa. Siempre va a ser el antibiótico de elección ceftriaxona. Cualquier forma clínica producida por gonococo. ¿Cuál es el agar de cultivo clásico para gonococo? El Thayer Martin. T-H-A-Y-E, ¿no? El Thayer Martin. Recuerda que el antibiótico de elección va a ser ceftriaxona. Síndrome de úlcera genital, causa más frecuente. Herpes tipo 2. Herpes tipo 2. ¿Cuál es la lesión característica del herpes? Múltiples vesículas dolorosas con base eritematosa.
Y al reventarse me dejan pequeñas úlceras superficiales, dolorosas. Antes de dar el esquema sindrómico de úlcera genital, tienen que preguntar si hubieron vesículas o ampollitas. Porque si hay vesículas o ampollas, ¿qué le indicarías a ese paciente con herpes genital? Tipo 2. ¿Cuál es la actividad de lesión? Aciclovir. Si no tiene vesículas o ampollas como antecedente, dejas el manejo sindrómico, pensando en sífilis o chancrosis. ¿Cuál es la úlcera característica de la sífilis? ¿Cuál es su característica? Esa pregunta. Siempre te ponen ITS. Úlcera única, indurada, indolora, no purulenta. Única, indurada, indolora, no purulenta. Entonces, lo primero que ocurre es la sífilis primaria. Ocurre más o menos 4 semanas luego del contacto sexual. Como la úlcera única no duele, el paciente no le hace caso. Se curará sola eso. Y bueno, 4 semanas después la úlcera se cierra solita. ¿Cuál es el problema? Mientras la úlcera esté abierta, la espiroqueta está en la superficie de la úlcera. Cuando la úlcera se cierra, la espiroqueta se hace hematógena y se disemina. Y la enfermedad reaparece 4 semanas después, como la forma más sistémica que hay de sífilis, llamada sífilis secundaria. Es la forma más sistémica de sífilis y es producto de la diseminación hematógena de la espiroqueta. Me puede dar absolutamente cualquier cosa, cualquier enfermedad o que tú me digas me la puede producir. Glomerulonefritis, hepatitis, osteitis, meningitis, ganglios, cualquier cosa. Por eso te le llaman la gran simuladora, la gran imitadora. La gran simuladora inicial, original, fue la sífilis secundaria. Después ya se copió la TR, la brucela, no lupus, ¿no? Pero la original fue la no secundaria. Dentro de la cualquier cosa, ¿cuál es el cuadro clínico característico, clásico, del libro, el que te preguntan en el examen de sífilis secundaria? ¿Cuál es el cuadro característico? Un rash, sobre todo a predominio de palmas y planas. ¿Ya? Lesiones maculopapulares edematósas, escamativas, sobre todo en palmas y planas. Acompañado de fiebre, baja de peso, más. Pero rash en palmas y planas. Digamos que el paciente no se maneja la ayuda secundaria, no la maneja. El cuadro 4 semanas después, igualito se autolimita, solito pasa el cuadro clínico. Y la enfermedad reaparece después. Reaparece 30 a 10 años luego del cuadro primario, como la sífilis terciaria. Pero esta sífilis aparece solamente en 1/3 de los pacientes. O sea, tienes tu sífilis secundaria, el cuadro se autolimita y sigues varios caminos. 1/3 de pacientes se cura solito. Tienes la buena suerte, estás bendecido, te has curado solo de la sífilis. No pasó nada. El otro tercio hace recurrencias de la enfermedad, otra vez secundaria. Y el otro tercio, 10 a 30 años luego del chancro primario, hace esta enfermedad, la más avanzada, la terciaria, caracterizada por un cuadro cardiovascular. ¿Por qué se caracteriza ese cuadro cardiovascular? Una aortitis sifilítica, una necrosis de la íntima media adventicia de la aorta ascendente. ¿Qué más me da? Neurosífilis avanzada, tardía. El cuadro quizás más conocido es la desmielinización del cordón posterior de la médula, cuadro conocido como el tabes dorsal, ¿no? Desmielinización del cordón posterior de la médula. Y también me da compromiso cutáneo, caracterizado por gomas. ¿Qué es una goma? Mira, un nódulo que reblandece y se ulcera. Antiguamente había gomas, decía sífilis, ¿no? Actualmente ves gomas y piensas en TBC cutánea, esporoglicosis, micobacterias atípicas. Estas formas terciarias ya no se ven. ¿Por qué ya no se ven? Por el uso indiscriminado de antibióticos. O sea, deberían pasar 10 a 30 años de tu chancro primario que no hayan consumido ningún antibiótico para que hagas esto. El era preantibiótica era común. Pero ¿qué pasa ahora? Digamos que tienes tu sífilis primaria, la úlcera se cerró solita, y bueno, un día pues te pica la garganta, no sé, no vas con el farmacéutico, te deja tu megacilina de 1 millón, no sé cuánto. Probablemente la faringitis era viral, no le hizo nada, pero al que estaba abajo, pues el antibiótico lo eliminó por completo. Entonces, el uso de antibióticos ha hecho que no se vean formas tardías de sífilis. Algo bueno tiene, ¿no?
Bien. Diagnóstico. El diagnóstico es serológico, no es microbiológico, no puede cultivarse. Treponema pálida, no puede cultivarse. ¿Qué tenemos? Pruebas no treponémicas y pruebas específicas no treponémicas. No treponémicas, BDRL, RPR. Muy sensibles, poco específicas. ¿Qué me detecta BDRL y RPR? ¿Qué me detecta? Me detectan anticuerpos anticardiolipina dirigidos contra la espiroqueta. Anticuerpos anticardiolipina dirigidos contra la espiroqueta. Anticardiolipina. Por eso que también puede ser positivos en qué? El SAF, el lupus, el SAF, antidosfolipina. Más específicos, ¿cuáles son? FTA. Las pruebas se complementan finalmente. En los primeros estadios de la enfermedad sífilis primaria y secundaria, más sensibilidad tienen las pruebas no treponémicas. Después del año de enfermedad, la gente más avanzada, tardía, más sensibilidad tienen las pruebas específicas. ¿Por qué se complementan? Porque las específicas, el FTA, me confirman el diagnóstico. Son más específicas. En cambio, las no treponémicas se negativizan con el tratamiento. O sea, bajan sus diluciones. O sea, sirven para monitorizar al paciente. El FTA es positivo de por vida. De por vida. Tienes un paciente con úlcera genital, le das penicilina. ¿A los cuántos días le pides el control del BDRL para ver si mejoró? A los 6 meses, si al año. ¿Qué vas a buscar a los 6 meses? Que baje 2 diluciones y al año ya tiende a negativizarse. Si lo pides muy inicialmente, digamos, el día lunes le pones la peni y el sábado le pides el control, recuerda que al morir la espiroqueta que libera antígenos, ¿qué produce? Más anticuerpos, el título puede que se eleve. O sea, se pide a los 6 meses y al año. ¿Qué sirve para sífilis a nivel central? A nivel de las meninges. ¿BDRL o FTA? BDRL. ¿Por qué? La explicación es sencilla. El anticuerpo que me busca el BDRL nunca pasa por la barrera de mata encefálica. O sea, no tiene por qué estar en el LCR. Se casi encuentra en neurosífilis. En cambio, el anticuerpo que me busca el FTA normalmente pasa libremente por la barrera de mata encefálica. Entra y sale. O sea, un FTA positivo en LCR no me dice nada. En cambio, un BDRL positivo en LCR tiene una especificidad de 100% en neurosífilis. Ahora, estas pruebas salen positivas recién a partir de los 14 días de contacto. O sea, si es un paciente que viene ahí nomás recién de la relación sexual y aparece una úlcera y viene, digamos, recién el paciente, puede que la prueba no salga positiva. Entonces, ¿cuál es la prueba que sí definitivamente sale positiva desde el inicio? Observación de la espiroqueta en campo oscuro. O sea, es un raspado de la úlcera, se mide campo oscuro y se mide las espiroquetas en el fondo. Es la prueba, digamos, más inicial o más precoz en el paciente. Si no, que esperen una semana más de su control de BDRL. ¿Cómo se maneja la sífilis penicilina? Varía la dosis. ¿Ya? Varía la dosis. Para neurosífilis G sódica, G acuosa, por 14 días. Alternativa a la penicilina en alérgicos, doxiciclina. Sin embargo, hay algunos pacientes en los cuales piña. Así tenga alergia a la penicilina, tienen que recibir sí o sí la penicilina. ¿Cuáles son? Primero, neurosífilis. ¿Qué más? Gestantes y pacientes con VIH. Gestantes, VIH, neurolues, sí o sí penicilina. Así seas alérgico. ¿Qué hay que hacer? Desensibilización en el paciente. Tener en cuenta. ¿Qué es esto? Es el Harris-Herxheim. Es una reacción producto de la muerte de la espiroqueta. Tú le das penicilina, las espiroquetas mueren, liberan antígenos, producen anticuerpos, fiebre, cefalea, postración. No es exclusivo de la sífilis, se produce con cualquier espiroqueta. ¿Cuáles son las espiroquetas que producen enfermedad en el humano? Son 3. Treponema pálida, 1, 2. Espiroquetas que producen patología en el humano, son 3. Treponema pálida, 1, 2. Leptospira interrogans. Y Borrelia purpurifera, borreliosis, que no hay acá. Ahí en Venezuela. Bueno, hay acá también. Entonces, sífilis, leptospira, borrelia.
¿Ya? Varios, perfecto. Chancroide, Haemophilus sucrei. La úlcera es totalmente opuesta a la de la cistis. Son úlceras múltiples, dolorosas, sangrantes, purulentas. Y miren esta de acá, en saca bocado. ¿Ya? Herpes tipo 2, múltiples superficiales. ¿Por qué digo eso? Porque la diferencia es que el chancroide se saca bocado. Acá son múltiples y superficiales, dolorosas. Y antes subieron a polio. Herpes tipo 2, causa más común de úlcera genital. Donovanosis, úlcera sangrante, indolora, aterciopelada. Sangrante, indolora, aterciopelada. A veces exofítica. Tan exofítica que se puede confundir con una neoplasia epidermoide, a veces. O sea, donovanosis causada por el Carinatobacterium pneumonitis y chancroide son sangrantes. De esta duele y de acá no duele. Puede ser exofítica. En ese cuadro está todito, todas las características de las úlceras, antibióticos de lesión. Eso siempre pregunto, características de úlceras de intensa. Bueno, flujo vaginal, vaginitis no benigina, conmigo X, solo ya no benigina. Lo pongo ahí para que tengan idea. Puntual, chancroide, ¿qué la produce? Haemophilus sucrei. Acá no pueden fallar. Haemophilus sucrei. Haemophilus sucrei. ¿Cuál es el agente causante de uretritis no gonocócica? No es por gonococo, es por clamidia. Antibiótico de lesión para la clamidia, doxiciclina. Las clamidias en general, que son 3, neumonía, citacia y trachomatis, se manejan siempre con doxiciclina. Las 3 clamidias que 20 años, 7 días después de RS, en presente en el pene múltiples úlceras variables, pobres irregulares que sangran, blandas y dolorosas. Sangrantes, dolorosas, múltiples. ¿Qué cosa es? Chancroide. Muy bien. Si una persona que se orina primera pus completa, ¿qué será? Gonorrea, gonococo. Son preguntas de así. No, sí les ponen lo mismo, pero como pronunciar. 23 años soltero, interno en medicina, hace 3 días buscando la purulenta, agente probable, de ser gonorrea, factor de riesgo. Se ríen. 25 años, disuria, secreción uretral purulenta, mira, artralgia. O sea, ¿qué puede ser? Una enfermedad gonocócica diseminada, ¿cierto? Niega molecular tenesmo, RS 2 semanas con pareja desconocida. Principal causa de secreción uretral. ¿De qué puede acompañarse? De artralgia, pústulas, espalmas y planas. Antibiótico específico de elección, ceftriaxona. 25 años, acude a centro especializado en ITS, secreción purulenta, antecedentes CRS, igual, todas las preguntas son similares, ¿A qué llega todo? Gonorrea y epididimitis. Me estaba olvidando, gonorrea de tuberculosis. En la parte genital, en el varón, ¿qué me afecta? Epididimitis. Y en las mujeres, las trompas, artritis crónica, es causa de infertilidad, incluso tuberculosis. El FTA es una prueba serológica, muy recomendable. ¿En qué caso? Sífilis primaria, secundaria, congénita, latente tardía, ninguno. Recuerda que las pruebas no treponémicas, como BDRL, son más sensibles en latente temprana, primer año. Latente tardía son más sensibles las pruebas específicas o treponémicas. Latente, punto de corte 1 año. Latente precoz, latente tardía. ¿Por qué las diferencian así? Porque el latente de menos de 1 año, la precoz, aún contagia por vía sexual. Latente de más de 1 año ya no contagia por vía sexual. Mientras más tiempo pasa, se hacen más sensibles las pruebas específicas, como el FTA. Latente tardía de más de 1 año, FTA. ¿Cuál no causa úlcera genital? Gonococo, ¿qué cosa me da? ¿Cuál no causa úlcera genital? ¿Qué es el que me da gonococo? Gonococo, secreción uretral. Herpes, principal causa. Sífilis. ¿Y la clamidia qué me produce? Me produce toda la clamidia. Pulmón inguinal, secreción uretral y úlcera genital. Las úlceras genitales de esa clamidia son herpetiformes. ¿Qué quiere decir?
que tiene un aspecto de múltiples superficiales pero indoloras. ¿Ah? Es lo que produce el maní. Eso está en el cuadro que les he puesto. De las siguientes pruebas, ¿cuál se realiza para neurosífilis? ¿FTA o BDRL? En eso no pueden fallar. Digamos, el FTA, recuerda, lo puedes encontrar y no te dice nada, porque pasa por la barrera más necesaria. En cambio, el BDRL tiene una especificidad de 100%. ¿Cuál es el cuadro clínico de una infección central por sífilis? Una meningitis por sífilis. Imita la tuberculosis, una meningitis subaguda crónica, sobre todo pensando en pacientes con VIH, es una alternativa de 25 años, herida dolorosa en pene, 2 semanas de presentación con antecedente de RS 4 días antes de aparecer la lesión. Herida dolorosa, al examen 3 lesiones, o sea, múltiples, dolorosas, irregulares, con pus, y además tiene una criminal, derecho doloroso. Diagnóstico, o sea, múltiples úlceras dolorosas, purulentas, irregulares. Una sífilis o infectada, muy jalada, ¿no? Chancroide, donovanosis, herpes, linfonodulomas. Múltiples úlceras dolorosas, purulentas, desacobocado, irregulares, nadie corresponde. Chancroide. Donovanosis no duele, es sangrante. Chancro duro, sífilis, no duele, ya soy infectado, muy jalado, ¿no? Herpes son úlceras superficiales, no son purulentas, son superficiales dolorosas. Normalmente subieron apoyo. Pruebas que hace el diagnóstico de Hemophilus ducreyi, capaz de Chancroide. Empecemos desde abajo. Serología. ¿Para qué me sirve la serología? Diagnóstico en ITS. ¿A qué le pido pruebas serológicas en ITS? A la sífilis. No, sífilis. Estudio en fresco. Lo que han hecho Kine. Tricomona vaginalis, ¿no? Tricomona vaginalis. Estudio en fresco. Campo oscuro. Sífilis. Taller Martin. ¿Agar para qué es? Gonococo, le dije. Gonococo. Taller Martin. En cambio, ¿qué voy a ver en el Hemophilus, en el chancroide? Un coco vacilo, para negativo, el nivel de lexura. Neurosífilis, ¿qué nivel de lesión al paciente? Que una exódica o acuosa, ¿no? Por 10-14 días. Recuerda que hay 3 situaciones en las cuales solamente vas a poder usar penicilina, a pesar de la alergia. ¿Cuáles son? Neurosífilis, gestantes, VIH. ¿Qué hacemos? Desensibilización. En el resto, puedo usar doxiciclina como alternativa. Dolor y ardor en genitales, lesiones, o sea, múltiples, profundas en sacabocado, lesiones en sacabocado, irregulares, que duelen, arden. ¿Qué será? Sífilis suele ser uno, herpes suele ser úlceras superficiales en sacabocado. Chancro duro es igual a sífilis, no te pases, ¿no? Donovanosis no duele, ¿qué me queda? Chancro. No esperes que te pongan toda la característica completa, no te van a poner pues que duele, sangrante, purulento, ¿no? Te ponen 2 o 3 características y tienes que hacer el descarte de las otras alternativas. Y en eso no pueden fallar, ¿no? ¿Cuál es específica? ¿Cuál es eponémica? FTA. 32 años, mira, lesión única y dural en zona vulvar, BDRL y FTA positivo, o sea, tiene sífilis. No cumple la terapéutica, o sea, la úlcera será solita y luego la enfermedad aparece. ¿Cuál es la manifestación a esperar del siguiente estadio? ¿Cuál es el siguiente estadio? Sífilis secundaria, ¿no es cierto? ¿Cómo se presenta? Rash, nunca se olvide. Los libros te dicen, ¿no? Un rash en palmas y plantas y fiebre, sífilis secundaria. También se puede acompañar de adenotativas. 30 años, úlcera genital englande, 10 días de evolución, antecedente de múltiples RS, parejas sexuales, BDRL, ¿a partir de qué disminución es positiva de BDRL? 1/8. O sea, tiene una úlcera genital, ¿no? Pero tiene un BDRL que no es francamente positivo, ¿no? ¿Cómo confirmas el diagnóstico de sífilis? Acá la alternativa es en relación a cómo confirmar el diagnóstico, porque BDRL, claro, FTA. Acuérdense que tuvo controlitis el antibiótico con el BDRL, que llega a negativizarse los MDS. Hacemos ahí un breve de 15 minutos.